Es un gran reto para nosotros vivir en esta generación. ¿Y por qué digo que es un reto vivir en esta generación siendo hombres? Porque a nosotros no nos tocó la época del machismo, ¿verdad que no? Nosotros teníamos abuelos que eran machos, a lo mejor padres que eran machos, pero luego nosotros nos encontramos con la rebeldía del género femenino que dijeron: ahora nos toca a nosotros, vamos a ser feministas, ¿verdad? Y entonces vivimos en una sociedad en la que se ha dado a luz por años esta cultura de los machos contra las feministas. ¿Y quiénes van ganando? Claro, las mujeres siempre van a terminar ganando porque son más astutas que nosotros. ¿Por qué las mujeres son más astutas que nosotros? Yo creí que no iba a haber mujeres y ya están en la cafetería. Espero que se pongan unos audífonos ahorita. ¿Por qué? Porque en verdad ellas son más astutas. ¿Por qué son más astutas ellas que nosotros? Porque nos hacen creer que nosotros mandamos. Y yo creo que solamente existe un secreto para un matrimonio feliz: o mandas o eres feliz. Los más inteligentes decidieron ser felices, ¿verdad? Y los que todavía luchan por tratar de mandar son los que no pueden ser felices en el matrimonio. Pero bueno, ahí está la guerra de los dos sexos, ¿no? Las feministas contra los machistas. Y entonces las mujeres dicen: ya no nos vamos a dejar. Y ahora vivimos una época donde siempre el malo de la película es ¿quién? Díganlo: yo. Para ponerle nombre, ¿verdad? ¿Quién es el malo de la película? Yo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cargar con un trasfondo cultural que nos fue establecido por nuestros abuelos y nuestros padres, de tal manera que aunque nosotros ya no podemos ejercer ese mismo nivel de autoridad o de machismo, seguimos acarreando con esas consecuencias. La mujer normalmente termina victimizándose por lo que vivieron sus abuelas, sus mamás. Y entonces ahí es donde nosotros debemos entender que hay una posición que Dios te ha puesto, y esa es la posición correcta. Y esa posición no te la va a dar ni la sociedad, ni las mujeres. Esa es una posición que tú debes tomar porque es la posición que te corresponde. Pero para llegar a tomar esa posición, tú tienes que entender los principios de la posición donde Dios te ha puesto. Y ahí es donde comienza el conflicto. Porque la posición que Dios te ha dado no es una posición cómoda. No es cómodo. ¿Por qué? Porque tomar esa posición que Dios te ha encargado te lleva a tomar el orden en la familia. Eso va a generar un orden en la sociedad, y eso va a generar un orden en la iglesia. Y desde ahí entonces el reto para nosotros tomar la posición correcta es muy, muy grande, ¿sí? Así que vamos a orar para que Dios nos ayude, porque aunque ya oró el pastor Helio, yo quiero confiar en que una doble unción va a cambiar algunas cosas acá entre nosotros. ¿Está bien? Padre, te damos gracias por este privilegio de compartirle a cada uno de estos hombres entendidos de la posición que deben de tomar. Te pido, Espíritu Santo, que todo lo que esté en su mente, toda idea, todo pensamiento, toda filosofía que haya sido contraria a tu palabra y al lugar que tú le has dado a cada uno, Señor,
por el poder de tu Espíritu Santo, sea derribado en su mente y se establezca la mente de Cristo y se establezca el orden correcto en la vida de cada uno, Señor, para que podamos ver esas familias bendecidas, esa sociedad transformada y esa iglesia caminando en el orden que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por darme este privilegio de poder compartir tu palabra, y como siempre te lo he pedido, mientras que yo hablo tu palabra, que tu mano se extienda sobre este lugar, y si alguien necesita un milagro, una señal, una sanidad, que suceda mientras que la palabra es hablada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a hablar sobre la posición correcta. Y quiero decirte que la posición correcta inicia entendiendo que hay una posición que es muy incómoda. Y es muy incómoda principalmente para nosotros los hombres. ¿Qué dice 1 Corintios 11:3? Ok, entonces, ¿cuál es la posición más incómoda? Que tener a alguien en autoridad sobre nosotros. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos manden? Y a todos los mandan, pero no lo reconocen. No nos gusta, pero la verdad es que terminamos haciendo muchas cosas que no queremos hacer. Pero la realidad es que nosotros fuimos formados de una manera en que no nos gusta estar bajo autoridad. Y esa posición es muy incómoda. Cuando alguien te dice, tienes que hacer las cosas de esta manera, y esa persona tiene la autoridad para darte órdenes, para ti el obedecer normalmente no es una decisión personal o natural. La decisión natural es no obedecer, no estar bajo autoridad. ¿Sabes por qué tenemos problemas para reconocer la autoridad? Porque la gran mayoría de nosotros durante nuestra infancia vivimos muchas injusticias. ¿Quiénes vivieron injusticias cuando eran pequeños? Injusticias de tus hermanos, de tus padres, de tus compañeros en la escuela, de tus maestros, de todo tu entorno social. Viviste sufriendo injusticia. Entonces la injusticia genera rebeldía. Y entonces tú vienes a Cristo y lo primero que te dicen, tú tienes que someterte a Cristo, y entonces entras en un conflicto porque tú no quieres someterte a alguien, porque siempre que te has sometido a alguien ha sido de manera injusta. Y entonces nosotros llegamos a Cristo y comenzamos una vida cristiana, pero en rebeldía contra Dios. Y lo puedes ver desde el momento que tú llegas a la congregación. Y si hay un servidor y te dice, ocupe las sillas de adelante, ¿qué haces tú? ¿Te vas a la silla de adelante? No, déjeme escoger la que yo quiera. No, es que ocupamos llenar de adelante hacia atrás para que no se interrumpa después los que llegan más tarde. No. Entonces me espero y te sales y llegas más tarde para irte al lugar que a ti te gusta. ¿Verdad que sí? Sí, eso pasa en Guadalajara, en otros lugares no. Menos en Celaya, ¿verdad? Entonces la gran mayoría tenemos conflictos con eso. Y luego cuando nos dicen que obedecer a Dios implica obedecer a alguien que es tu empleado, pero que es el líder en la iglesia. Eso se vuelve bien complicado, ¿verdad?
Toda la semana tú lo mandas y el domingo él es tu líder. Entonces, ¿cómo voy a obedecer al que me obedece toda la semana? Y quieres llegar a la iglesia y tratarlo como tu empleado. Y entonces tienes conflicto para obedecer. Y cuando tienes conflicto para obedecer a lo que ves, va a ser más complicado obedecer a quien no ves. ¿Cuándo te pasas el semáforo estando un policía parado en la esquina? Pero ¿cuándo te lo pasas entonces? Cuando ves que no hay nadie viéndote. Entonces, nos cuesta trabajo obedecer porque toda la vida obedecimos por temor. No obedecimos voluntariamente, obedecíamos por temor a no ser castigados. Tú sabías que si no hacías lo que tus papás te decían, ibas a sufrir un castigo. Llegas a la iglesia y tú crees que si tú no haces las cosas como Dios las dice, te vas a librar de ese castigo porque Dios no te ve. Y el problema es que Dios te está viendo a las 24 horas del día. Y entramos en un serio conflicto con el tema de la obediencia. Ahora, vamos a ir a la parte más espiritual de la obediencia, ¿está bien? Ahorita te estoy hablando de las cosas muy prácticas que tú haces y que quizás de manera natural puedes considerar que no tienen mucha trascendencia. El que te sientes atrás, dices, pues ¿qué puede cambiar, no? El que no obedezcas a tu compañero de trabajo o a tu empleado, porque él es tu empleado en el trabajo, pero en la iglesia es tu líder. Entonces, nosotros tenemos que aprender a caminar bajo autoridad. ¿Por qué razón tenemos que aprender a caminar bajo autoridad? ¿Tú puedes hacer algo para que Dios te ame más de lo que te ama? Nada, ¿verdad que no? ¿Qué ocupas hacer? Nada. Entonces, si Dios ya me ama, ¿por qué me pide que lo obedezca? Porque Dios no quiere solamente amarte, Dios quiere tenerte confianza. Y Dios nos ama a todos, pero no confía en todos. Dios ama a todos sus hijos por igual. ¿A quién de sus hijos aman más ustedes? Todos los papás vamos a echar la mentira de decir que amamos a todos igual. ¿Verdad que sí? Pero no a todos le tienes la misma confianza. Porque tú sabes que a uno, si tú le dices, oye, vas y me traes una botella de agua que está en el refrigerador, él va a ir y la va a traer ¿de dónde? Del refrigerador. Ese es su hijo confiable. Si tú le dices a otro de tus hijos, ve y tráeme el agua que está en el refrigerador, él va y te trae la que se le antoja. Y tú ya sabes que no te trajo la del refrigerador. Entonces, ¿le tienes confianza? ¿Sí o no? A uno le tienes confianza y a otro no. Ahora, nosotros caminamos en la vida cristiana por promesas de parte de Dios. ¿Qué ocupas hacer para que Dios te dé una promesa? Nada. Si tú quieres una promesa de parte de Dios, no ocupas hacer nada. Pero si ocupas que Dios haga un pacto contigo, la cosa cambia. ¿Qué había hecho Abraham para que Dios le diera una promesa? No, Abraham estaba allá en Ur de los Caldeos, tan pecador como todos los demás de Ur de los Caldeos. Y Dios viene y le dice, oye Abraham, fíjate que yo te voy a dar un hijo y tu hijo va a ser bendito para que a través de él sean benditas todas las familias de la tierra, de él van a ser el Salvador. Y entonces Abraham está emocionado y le dice, Dios, solamente te voy a pedir algo. Quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela. ¿Lo hizo Abraham? Sí, pero la regó porque obedeció en parte y en parte no. Y mientras que tú obedeces en parte, la promesa nunca se cumple. ¿Sí?
Después Dios le da a su hijo Isaac. Y entonces un día viene Dios y le dice a Isaac, le dice a Abraham: quiero que me entregues a tu hijo, a tu único hijo, en sacrificio. ¿Y qué hace Abraham? Agarra a su hijo, agarra a sus siervos, agarra la leña, sube en el monte Moria, y cuando están allá, Abraham está listo para sacrificar a su hijo. ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dice Dios? No, espérate. Ahora, por cuanto me has obedecido, no te voy a dar una promesa. Voy a establecer un pacto contigo. ¿Y cuál era el pacto? Le dijo Dios: te juro por mí mismo que te voy a bendecir, que te voy a multiplicar, que de tu descendencia van a ser una nación y que de esa nación va a descender el Mesías. ¿Cuál es la diferencia? Por cuanto me obedeciste. Entonces, nosotros vivimos por muchas promesas no cumplidas. Y las promesas no se cumplen no porque Dios no tenga el poder para cumplirlas. No se cumplen porque Dios no ha establecido un pacto con nosotros. ¿Qué significa te juro por ti mismo? Te juro por mí mismo. Me gusta cuando de repente me empiezan a ver así, cuando hago una pregunta y todos se quedan: ¿de qué está hablando el pastor? A ver. Que no hay cosa más grande. ¿Algo más? Que todo será cumplido. ¿Qué más? Seguro. De repente es bueno que la materia gris funcione un poquito más para poder llegar a las conclusiones más profundas de la palabra, ¿eh? Tiene una profundidad muy grande esa palabra. Si dice, te juro por mí mismo, es como si Dios hubiera dicho: dejo de ser Dios si no lo hago. Imagínate que Dios te diga: voy a hacer un pacto contigo, y dejo de ser Dios si no te lo cumplo. Ahora, ¿Dios le va a decir eso a cualquiera? ¿A quién se lo dice? Solamente al que sabe estar bajo autoridad. Y estar bajo autoridad no es fácil. Porque sabes que Dios normalmente te pide algo que no es fácil de hacer. Todo mundo creemos que Dios nos da promesas fáciles de hacer. Y era fácil salir de su casa. Era fácil irse a otra ciudad. Pero cuando Dios establece un pacto contigo, te pide algo que no es fácil de hacer. Ahí es donde se muestra tu sumisión a Dios. ¿La estás cachando? Ok, te voy a poner unos ejemplos. Cuando yo tenía 16 años, dejé de pelear con Dios. Yo había peleado con Dios desde que nací. ¿Por qué? Porque mi abuelita y mamá eran cristianas y yo no. Y lo que yo menos quería era seguir la religión de mi abuela y de mi mamá. Es decir, si a mí me preguntaban, lo que menos quería yo era ser cristiano. Me daba vergüenza que mi mamá y mi abuela salieran a la calle con la Biblia en la mano. Era vergonzoso. Ahora quizás pueda ser más común, pero hace algunos años, no estoy tan grande, pero hace algunos años, no era normal que una señora saliera con la Biblia y todos, si la veían salir con la Biblia, decían: es aleluya. Esa aleluya significa rechazo, bullying, de todo, ¿no? A los 16 años yo dejo de luchar con Dios y le digo: está bien, me rindo y le entrego mi vida a Cristo. En ese momento yo administraba una bodega en el mercado de abastos de mi familia. La había empezado a administrar a los 13 años y para esa época tenía 16.
Yo me hacía cargo de todo el área administrativa, manejo de personal, crédito y cobranza, todo, excepto del producto que salía directamente del campo, uno de mis tíos se hacía cargo. Mis planes profesionales era ser abogado. Lo tenía definido desde que era niño. Y cuando le entrego mi vida a Cristo, lo primero que Dios me dice es: quiero que me entregues tu trabajo, quiero que me entregues tus estudios y quiero que me entregues tu familia. En aquella época, que era el 92, la empresa había pasado de estar en bancarrota a un capital variable de 150 millones de pesos durante mi administración. Entonces yo le decía: Señor, dejar la empresa en quien la administró antes es llevarla a la quiebra otra vez. Y sí, cuando yo obedecí a Dios, en 6 meses se acabó todo el capital y se quebró la empresa. Pero yo tuve que decidir a los 16 años obedecer a Dios o no. Y me fui al Instituto Bíblico. De haber tenido todo, de repente llego al Instituto Bíblico con 3 cambios de ropa. Y eran 6 días de clase, entonces 2 veces por semana tenía que repetir el mismo cambio. Y para mí no era nada fácil. Porque a pesar de que traía eso, traía un reloj Rolex millonario con incrustaciones de oro. Porque ese era un regalo muy valioso y ese nunca me deshice de él hasta que un día se lo di a la persona que me lo entregó. Y entonces no fue fácil. Salgo de la escuela bíblica, le digo: Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? Y entonces empiezo una iglesia en la zona de La Calma. Y muy rápido empieza a florecer la iglesia. Yo tenía en ese tiempo 20 años. Y la señorita Jalisco asistía a mi congregación. Todos los que asistían eran profesionistas, empresarios, y normalmente no era tan común en una iglesia tener a tanta gente de esa clase social. Un domingo, terminando la reunión, Dios me dice: ok, quiero que dejes donde estás y te vayas a San Juan de los Lagos. Y yo dije: bueno, todavía de esas veces que Dios le dice las cosas nada más para tantearlo, ¿verdad? Y le digo: Señor, ¿y cuándo quieres que me vaya? Me dice: la próxima semana. O sea, tenía 8 días para dejar la iglesia próspera que estaba floreciendo de una manera muy bonita, para irme a San Juan de los Lagos, donde no había ni un solo cristiano, donde se había predicado durante 20 años y después de 20 años no había habido ni un solo cristiano. Y para colmo, los últimos que habían estado predicando tenían como 10 años que se habían salido del pueblo. ¿Qué opción tenía? Obedecer. Entonces hablé con la iglesia y les digo: ¿saben qué? Este fue el último domingo que fui su pastor. Les vamos a mandar a otro pastor. Y dijeron: no, mejor vámonos todos a la iglesia que usted nos diga. Y mandé ese grupo de 60, 70 personas a la congregación donde yo me había convertido. Y me fui a San Juan de los Lagos a vivir lo hermoso que es el evangelio en un pueblo fanático como San Juan de los Lagos, donde 2 veces me metieron a la cárcel, una vez me apedrearon, donde pasé todo tipo de persecución durante 7 años. Y cuando estábamos en el mejor momento, yo había fundado iglesia en San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, Encarnación de Díaz. Ya habíamos fundado 7 iglesias entre mi esposa y yo en 7 años. Y todo estaba bien bonito. Y dice: ¿sabes qué?
te quiero de regreso en Guadalajara. Y nuevamente, ¿y para cuándo, Señor? Y esta vez me dio un mes. Me dijo, para antes de que se acabe el mes. ¿A qué voy a ir a Guadalajara? Cuando estés allá te digo. Y tuve que entregar todo y volver a empezar en Guadalajara. Y lo peor fue que durante 6 meses todos los días le decía, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? Espérate, luego te digo. 6 meses sin saber lo que tenía que hacer, solamente saber que estaba en el lugar donde Dios quería que estuviera. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hay cosas que uno no logra porque sea mejor que otros. Las logra porque te vuelves confiable para Dios a través de la obediencia. Imagínate todas las cosas que tú pudiste haber logrado ya, pero que no hiciste lo que Dios te dijo que hicieras. Si tú quieres tomar la posición correcta, la primera posición correcta es: tengo que aprender a obedecer a Dios, sin importar lo que me pida. 12 veces a lo largo de mi ministerio, Dios me ha pedido que regale mi carro. Y siempre ha sido así. Llegar a un momento y me dice, regala tu carro. Señor, no tengo en qué moverme. Tú decides, ¿me obedeces o no me obedeces? Ahora, lo tremendo es que siempre que Dios te pide, o bueno, por lo menos conmigo, cada vez que Dios me pide que regale un carro, es cuando tengo solamente uno. Cuando tengo 2, nunca me lo ha pedido. Me lo pide cuando tengo uno. Entonces ya ahorita trato de tener una bicicleta y un carro, por si me pide uno regalar la bicicleta. No sé qué. Pero he aprendido a obedecer. No le estoy hablando de algo que nada más está en la Biblia. Es algo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida caminando con Dios. Y de repente alguien diría, ¿y por qué? ¿Por qué Dios abre esas puertas? ¿Por qué Dios hace esas cosas? ¿Por qué vivimos una marcha como la que vivimos hace 15 días? Simplemente porque decidimos obedecer. Físicamente, yo no estaba en el mejor momento. Económicamente, estábamos a 1 mes y medio y no teníamos ni un solo peso para la marcha. Y algunos lo saben, entre ellos el pastor Helio, que estuvo ahí hombro a hombro, el pastor Sergio, que fueron de los que le entraron con todo a todo lo que estábamos haciendo. ¿Y por qué se logró lo que se logró? ¿Por qué se hizo el evento más grande de toda la historia de Guadalajara? El evento cristiano más grande que se haya hecho en Guadalajara. ¿Por qué? Simplemente porque obedecimos. No era nada especial, no tenía nada diferente, solamente hay que aprender a obedecer. Hay muchas cosas en tu familia que están detenidas porque no te has vuelto confiable para Dios. Hay muchas cosas que Dios no ha hecho con tus hijos porque tú no te has vuelto confiable para Dios. Ocupas tomar la posición correcta. Y la posición correcta incluye hacerte confiable para Dios, pero también hacerte confiable para tu familia. Esa es la posición más privilegiada. ¿Sabes cuál es el mayor privilegio que tú puedas tener? Que tu esposa y tus hijos te tengan confianza. Si tú logras que ellos confíen en ti, tienes el mejor equipo del mundo. Puedes conquistar cualquier cosa en la tierra, porque lo único que te puede detener en la vida es no tener el apoyo de tu esposa y el apoyo de tus hijos. Tú puedes tener el apoyo de todos tus amigos, de toda la gente a tu alrededor, pero si tu esposa no está de acuerdo contigo y tus hijos no están de acuerdo contigo, nunca tendrás el ánimo, ni las fuerzas, ni el entusiasmo para sobrevivir a todas las adversidades que la vida te presenta. Necesitas ser confiable para ellos, y para eso, ahí está la palabra, Josué capítulo 24, versículo 15. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo de todo corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron mientras vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto.
sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron del otro lado en el Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. O sea, mientras tú y tu familia estén en el lugar correcto, en la posición correcta, y ellos sepan que tú estás caminando en la voluntad de Dios, y ellos te sigan, eres imparable. Tú eres imparable. Si tu familia te apoya para hacer cualquier cosa, ya no ocupas a nadie más en tu equipo. Puedes prescindir de cualquier otro, menos de los que están en tu casa. Y ese es el problema por lo que muchos de nosotros estamos frenados en tantas cosas, porque no nos hemos ganado la confianza de nuestra familia, no nos hemos ganado la confianza de nuestra esposa, no nos hemos ganado la confianza de nuestro esposo, no nos hemos ganado la confianza de nuestros hijos. Te he dicho que 12 veces me ha tocado regalar un carro, y ¿sabes a quién es la primera persona que tengo que consultar si lo podemos regalar o no? A mi esposa y a mis hijos. Y si uno de ellos dice que no, es no, hasta que Dios lo persuada a él, porque yo no voy a tomar una decisión que dañe a mis hijos o dañe a mi esposa, porque si es Dios, Dios va a poner en ellos el mismo sentir que el mío. Tú debes tomar las decisiones espirituales de tu familia, pero no las puedes imponer en tu casa. Josué dijo: miren, ustedes hagan lo que ustedes quieran, todos los demás decidan lo que se les antoje. Yo y mi casa sabemos hacia dónde vamos, sabemos a quién servir, y con eso a mí me basta. Si yo cruzo solo el Jordán acompañado de mi esposa y de mis hijos, voy y conquisto Canaán solo. Pero si mi esposa y mis hijos no van conmigo, aunque todos ustedes vayan conmigo, no me va a servir de nada. Algo que a nosotros se nos ha olvidado: todo logro que tú tengas donde tu familia no esté involucrada no tiene ningún valor para tu vida. Lo que le da valor a tu vida es que tú vayas acompañado de la gente correcta. Por eso cuando tus hijos no quieren caminar con Dios y tú tienes que hacer una pausa para dedicarles tiempo a ellos, antes que servir en la iglesia, primero sírvelos a ellos. Si tú estás peleando con tu esposa y te cuesta trabajo que tu esposa te apoye, de nada sirve que te apoyen todos los demás en la congregación. Tú tienes que saber con quién cuentas. Y la persona más valiosa a tu alrededor es tu familia. Y tú puedes decir: pastores que no quieren, y no van a querer mientras que tú no les tomes el lugar que ellos deben de tener. Cuando tú le dices a tu hijo: mira, hijo, esto es lo que yo quisiera, pero si tú no vas conmigo, yo mejor aquí me quedo. ¿Qué crees que van a decir tus hijos? Te van a apoyar. Tardarán en entenderlo, pero te van a apoyar. Algo que es muy sencillo, ahí está en la palabra, pero de repente nosotros somos muy espirituales y poco prácticos. Y la vida es práctica, sin dejar de ser espiritual. Porque todo lo que sucede en lo natural trasciende en lo espiritual. Y todo lo que ocurre en lo espiritual trasciende en lo natural. ¿De qué te sirve llegar al cielo solo? Oye, pues mi esposa y mis hijos no están aquí, pero yo disfrutando de la gloria, y mis hijos quemándose en el infierno. ¿Verdad que no?
Entonces tengo que hacer algo. En ocasiones sí, estorbarles para que no hagan las cosas. Yo tengo un hijo de 21 años, su hora límite de llegada a la casa es a las 11 de la noche. Y si él no va a llegar a las 11 en punto, tiene que hacer una llamada y decir: papá, estoy en tal lugar, en tanto tiempo llego y en tanto tiempo llegar. Yo le voy a estorbar todo lo que sea posible. ¿Saben que yo tuve que tomar una decisión muy importante con mi hijo? Porque mi hijo creció en colegios desde el preescolar. Entonces era un colegio particular, bilingüe, con 100 alumnos en toda la escuela, 20 en su salón. ¿Y saben quién era el rey de la escuela? Mi hijo. Él era el líder. Salió casi igual de guapo que su papá. ¿Lo vieron tocando ahorita aquí el teclado? Casi me llega. A lo mejor en algunos años va a mejorar. Nada, no se cree. Pero era el galán de la escuela, el líder de la escuela. Es más, si a un niño le estaban haciendo bullying, a mí me llamaban a la dirección y me decían: oiga, ¿nos da permiso de que su hijo se haga amigo de ese muchachito al que le están haciendo bullying? Porque si su hijo se junta con él, lo van a dejar en paz. Entonces mi hijo vivía feliz en ese entorno. Y cuando terminó la primaria, tuvimos una charla muy interesante, mi esposa y yo. Y dijimos: ¿sabes qué? A partir de la secundaria, nuestro hijo ya no estará en colegio. Se va a ir a la escuela pública, donde va a haber 1,500 alumnos en lugar de 100, donde va a tener 47 compañeros de todo tipo. Y vamos a ver si de verdad es pez. Vamos a ver si de veras es perico, ¿verdad? Vamos a ver de qué está hecho, porque yo prefiero exponerlo ahorita a que le ofrezcan drogas, le ofrezcan alcohol, a que le ofrezcan todo lo que le tengan que ofrecer, y yo estoy cerca de él ahorita, porque cuando lo quiera llevar a la universidad, si entra a una universidad pública, ya no voy a poder controlar muchas cosas en su vida. Y a él le funcionó, lo curtió y demostró de que estaba hecho en la secundaria. Pero luego vino la etapa más difícil, cuando le tocó a mi hija. Porque a mi hija yo la quería tener en la burbujita, pero dijimos: no, a lo mismo que se va a exponer él, se va a exponer ella. Así que la saqué del colegio y la metí a la escuela pública. Mi hijo ya está en la universidad, lo ven sirviendo a Dios, estudiando y trabajando a la vez. Entonces digo: bueno, hay decisiones que son difíciles, pero que van a cambiar la historia de nuestros hijos. ¿Ustedes creen que los primeros días mi hijo, lo único que a mi hijo le gustaba, siempre dice que lo balconeo, espero que esté allá en la oficina ahorita? Lo único que a mi hijo le gustaba de la secundaria era que tenía cooperativa. Porque en el colegio, ¿no? Pues llevaban sus verduritas y eso para comer, ¿no? Y cuando llegó a la secundaria y de la cooperativa había hot dogs, salchipulpos. Decía: wow, llegué a la gloria. Entonces, hay algo que tú y yo tenemos que aprender: tomar la posición correcta. No solamente es decir: yo soy el macho, yo soy el que mando. No, tú no puedes mandar si no eres mandable. Tú no puedes ejercer autoridad si no estás bajo autoridad. Tú no puedes lograr nada trascendente si tu familia no va contigo. Asegúrate de que a donde tú llegues, tus hijos te acompañen, tu esposa te acompañe, para que cuando llegue el momento donde tú ya no puedas dar otra milla de más, ellos comiencen a correr donde tú te quedaste y no tengan que volver a recorrer lo que tú ya recorriste solo, porque ellos lo tendrán que recorrer o a tu lado o solos. Mejor que te acompañen y van a comenzar donde tú te quedes. Yo sé que este es un gran reto, porque esto genera una gran responsabilidad.
Ahora, ¿es necesario luchar por nuestra familia? Claro que sí. Dice Nehemías capítulo 4, versículo 14, ¿recuerdan la historia de Nehemías? Dijo Nehemías, miren, para empezar, si se quiere construir algo grande, no se construye solo. Necesitas construir el muro que proteja a tu familia, con tus hijos, mientras la esposa prepara el lonche. Unos están pegando ladrillos y otros tienen la espada en la mano. Toda la familia juntos, luchando para proteger a su casa. Entonces tú tienes que enseñarle a tu familia que no es una lucha tuya, es una lucha de todos. Mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden, el Señor, a quien es grande y glorioso, Él lucha por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, y sus esposas y sus casas. Para que Dios proteja lo que Dios te ha dado, tú tienes que aprender a protegerlo. Lucha por tu familia. Estórbales cuando les tengas que estorbar. Ábreles el camino cuando se los tengas que abrir. ¿Por qué? Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos dice: aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. ¿Está bien para cerrar con ese o quieren otro? Fíjese bien, tú eres el responsable de la estabilidad emocional, espiritual, financiera de tu casa. Nadie más puede asumir esa responsabilidad. ¿Todavía quieres tomar tu posición? ¿Vas a ser jefe? ¿Vas a ser macho? ¿Vas a ser hombre? Y los hombres de verdad saben obedecer. Los hombres de verdad saben obedecer. Los hombres de verdad se aseguran de no ir solos en el camino. Van acompañados de los de su casa. Y cuando tengas que pelear por los de tu casa, tú eres el primero que tienes que sacar la frente por ellos. ¿Por qué? Porque tus hijos la van a regar. Y si cuando la rieguen tú los exhibes, no, tú tienes que poner la cara por ellos. ¿Chocaste? Sí. No te preocupes, hijo. Yo iba a estar aquí para cuando tú chocaras. ¿Te ofrecieron drogas y cediste? No te preocupes, hijo, eso no te hace menos cristiano. Aquí me tienes a tu lado para que no te vuelva a pasar. ¿No tienes ganas de ir a la iglesia? No te preocupes. Yo tampoco tengo ganas, pero vámonos juntos. Amén. Entonces, es el momento de que los hombres seamos hombres. Y es el momento de que los hombres tomemos la posición que debemos de tomar. Así que me gustaría que, por favor, se pongan de pie. No sé si alguien me puede ayudar acá en el teclado, con la música. Es el que le digo que está casi igual de guapo que yo. Y vamos a hacer algo, porque de ahí parte todo. Por un momento cierra tus ojos y quiero que pienses en esto. ¿Qué tan confiable yo soy para Dios? Si Dios tuviera que confiar en alguien
¿Podría confiar en ti? Mantén un momento tus ojos cerrados porque quiero que medites en esta verdad. Oh Dios, qué difícil es para alguien que ha sufrido tanto de la injusticia, del abuso, del rechazo, del desprecio. Qué difícil es obedecer. Porque siempre que trató de hacer lo correcto le fue mal. Porque hubo alguien aprovechándose de su buen deseo de hacer lo correcto. Y tú conoces cada una de las historias, lo que cada uno ha vivido. ¿Y por qué hoy le cuesta tanto trabajo ser obedientes? Al grado que nos cuesta trabajo obedecerte a ti, Señor. No es fácil obedecerte porque tú pides cosas difíciles de hacer cuando se trata de establecer un pacto. Cuando tú vas a jurar por ti mismo, no pides nada fácil. Siempre nos pones frente a retos que parecen que nosotros no estamos calificados para hacer. Y eso nos genera inseguridad, nos genera temor. Y muchas veces no te obedecemos no porque seamos malos, no te obedecemos porque tenemos miedo. Pero hoy traemos nuestro temor delante de ti, porque sé que tú no vas a abusar de mí si yo te obedezco. Y sé que no hay nada que tú me puedas pedir que sea más grande de lo que tú me vas a ofrecer. Señor, ayúdame a ser ese hombre que mi familia necesita. No quiero seguir caminando solo, quiero traer a mi esposa y a mis hijos a mi lado. Como hombre, quiero ser el líder de mi casa, no el macho, el líder, aquel que con el ejemplo inspira y motiva a los demás de la casa a caminar a mi lado. Espíritu Santo, cada uno de los que están aquí han sufrido más de una vez por querer hacer tu voluntad y sentir que nunca dan el ancho. Más de una vez se han propuesto hacer las cosas diferentes, pero terminan haciendo lo mismo. Y eso los ha hundido más en ese sentimiento de impotencia, de fracaso y de temor. Pero tu presencia, Espíritu Santo, ahora puede cambiar el corazón y puede renovar la mente, para que cada uno salga de este lugar en la posición correcta. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser los hombres líderes que esta sociedad y que nuestra congregación necesita.